Ese primer análisis del día con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, Araceli, ¿cómo ves la situación en el mercado cuando ya han pasado varios días del colapso de Silicon Valley Bank y parece que las cosas están bastante más tranquilas, ¿no? Sí que es cierto que entiendo que ayer en Estados Unidos ayudó un poco el dato de inflación, que en términos generales pues había quedado en línea con las expectativas. Sí que es verdad que la subyacente mensual es la única que no gustó tanto al mercado o no quedó dentro de las expectativas o desde luego que no dio un dato positivo, pero en el resto de lecturas sí que tuvimos un buen dato. Entonces, ¿cómo se nos plantea ahora mismo la situación en los mercados financieros, en la bolsa, Araceli? Bueno, pues sí, algo más, parece algo más tranquila, ¿no? Esperemos ahora los comentarios y las reuniones de los bancos centrales, ¿no? Después de, bueno, pues a finales de la semana pasada, lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, que arrastró a otros dos bancos, ¿no? Como ya todos hemos sabido, pues la actuación de la Reserva Federal, pues sí que parece que calmó a los mercados en el día de ayer, no tanto el lunes, pero sí en el día de ayer, garantizando pues, bueno, los depósitos a los clientes de Silicon Valley Bank, abriendo esa ventana de liquidez con esas compras de bonos a la par que tuvieran en los balances de los bancos y bueno, dando algo más de tranquilidad al mercado americano. Por parte de Europa, nos arrastró esta noticia el lunes, cayendo, bueno, pues sin control distintos bancos europeos, los máximos, los que más concentraban depósitos, ¿no? Como pueden ser el Sabadell, como puede ser CaixaBank, como puede ser Commerzbank, que cayeron más de un 10%. Y bueno, pues vemos a ver qué es lo que nos cuenta también el jueves el Banco Central Europeo, pero el mercado parece que se tranquiliza. Como bien dices, el dato de IPC de ayer del mercado americano, estábamos ahí en el punto de mira a ver si se registraba esos aumentos, ¿no? Que se han ido registrando en los últimos datos conocidos de precios y entonces ahí sí que pues le hubiera puesto una encrucijada a la Reserva Federal para su próxima reunión del día 22 de marzo, que creo que tendría que haber elegido entre susto o muerte, ¿no? Porque tendría que haber elegido entre la estabilidad financiera de los sobre todo de Estados Unidos, ¿no? De esos bancos regionales que tienen menos requisitos regulatorios y que les ha afectado mucho esta subida agresiva de los tipos de interés, o luchar contra la inflación. Ese dato de inflación que conocimos ayer le ha dado un cierto respiro y un cierto alivio y creo que bueno, pues puede continuar su hoja de ruta de subida de 25 puntos básicos para la próxima reunión del 25 de marzo. Consecuencias también que puede tener esta circunstancia que se ha dado en Silicon Valley Bank, que aumente la regulación de esos bancos pequeños o regionales estadounidenses y que bueno, pues se minore esa agresividad que se está descontando en el mercado de 50 puntos básicos en las reuniones de Reserva Federal, ¿no? Creo que es demasiado descontar o demasiado tener el miedo en mercado sobre la estabilidad financiera, el decir que bueno, pues se pausará la subida de tipos la Reserva Federal o incluso que bajará tipos, como algunas casas están comentando. Creo que bueno, pues seguirá la hoja de ruta. Creo que los mercados tenderán a tranquilizarse. La reunión inmediata de los bancos centrales, que es este jueves con el Banco Central Europeo, también creo que seguirá esa hoja de ruta de 50 puntos básicos, más que nada por un tema de credibilidad. Si has estado diciendo 50 puntos básicos desde inicio de año y machacando todas las semanas, pues ahora mismo y diciendo que los bancos europeos no son los americanos y que aquí sí que hay un control sobre ellos más estricto, pues no te puedes descontar con subidas de 25 puntos básicos o ser menos agresivo en ese control de la inflación, porque darías más incertidumbre al mercado diciendo, bueno, qué es lo que está pasando, que
se están echando atrás, entonces el control sobre los bancos o la estructura de capital de los bancos europeos también estaría dañada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperamos que acabemos la semana, ¿no? Ya que estamos a mitad, que nos deje la semana acabar con más tranquilidad en los mercados y que se siente un poco esa volatilidad tan grande que hubo el lunes, que llegó el VIX llegó a 30 de volatilidad, recortando ayer otra vez a niveles que ha venido marcando durante todos estos años, ¿no? De en torno a 20, 22 de volatilidad, por lo cual, bueno, esperemos más tranquilidad en el mercado de aquí a final de la semana. Araceli, sí que es cierto que ahora mismo estamos en un momento donde estamos un poco eclipsados, ¿no? Los inversores con el tema de Silicon Valley Bank, pero hasta el jueves pasado más o menos, que fue cuando empezó a hablarse sobre este tema, seguíamos obsesionados con la inflación, ¿no? Y sobre todo la de Estados Unidos, después de que Powell intentara pues cambiar un poco su discurso, endurecerlo, eliminar esa parte de la desinflación, pero claro, después de los datos de ayer, ¿seguimos con la narrativa de desinflación en Estados Unidos o más bien hay que hacer un poco de caso a Powell y a ese Powell un poquito más agresivo que veíamos la semana pasada? Bueno, yo creo que Powell va diciendo o dando argumentos según va conociendo los datos, él mismo lo dice, ¿no? Vamos, como así decirlo, partido a partido. Vamos conociendo un dato de inflación o un dato de mercado de trabajo y así él lanza esos mensajes, lo que tendría que ser, entre comillas, más cauto, lanzando esos mensajes de desinflación que, bueno, pues que animó mucho al mercado para luego ver que esa desinflación no era tal y que sí que cuesta ir bajándolo mes a mes y llevarlo a donde lo quieren llevar, ¿no? Después de esa agresividad que han tenido de inundar al mercado de liquidez y de estos tipos negativos que hemos tenido durante mucho tiempo, el normalizar esos tipos, pues si lo haces muy agresivamente también tiene sus consecuencias y por otro lado no van a funcionar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces tendría que ser algo más cauto, yo creo, que en sus declaraciones y no lanzar mucho las campanas al vuelo y lo que se ve es que, bueno, pues van monitorizando pues según los datos que van viendo. La semana pasada, antes de todo este terremoto de Silicon Valley, bien decía que aún no sabían qué iban a hacer en la próxima reunión de los tipos de interés y estaban a 15 días de la reunión, ¿no? Entonces están monitorizando muchas variables. Para ellos no solamente los precios se tienen en cuenta, sino también esa fortaleza del mercado de trabajo y esa fortaleza de los indicadores adelantados que, aunque el sector manufacturero sí que los PMIs que conocimos estaban por debajo de 50, el sector servicios seguía fuerte, con lo cual el compuesto estaba por encima de 50, que no indicaba todavía recesión. Entonces, bueno, es un compendio de datos que están utilizando, pero visto cómo han reaccionado los bancos, ¿no? Ante esta subida tan importante de tipos de interés el año pasado, yo creo que moderarán esa agresividad última que nos ha comentado más Jaquis y seguirán con los 25 puntos básicos. También yo creo que hay que matizar que no solamente la subida de los tipos de interés lo que ha dañado también a Silicon Valley, también es la gestión que se ha hecho. Primero el regulador también que tendría que estar un poco más encima, ¿no? más requisitos para que no pasaran esas cosas, y luego también la gestión que ha hecho el propio banco, que no ha sabido gestionar el riesgo de tipos de interés que tenía en su balance, ¿no? Bueno, decías que es bastante probable que los bancos centrales ahora en las próximas reuniones suban los tipos en 25 puntos básicos. ¿También va a ser el caso de Christine Lagarde, consideras, Araceli? Porque la tenemos la reunión la semana que viene, no, mañana, empieza la reunión en el día de hoy. Y claro, Christine Lagarde en la anterior reunión, en la de febrero, avanzó que su intención era subir 50 puntos básicos. Pero ¿25 crees que va a ser lo que puede hacer finalmente Christine Lagarde? No, ya te he comentado antes que yo creo que Lagarde tiene que subir 50. O sea, el Banco Central Europeo tiene que subir 50 puntos básicos, porque si sube 25 daría... es una cuestión de credibilidad. ¿Qué está pasando si sube 25? El mercado se plantearía qué está pasando en
el sistema financiero europeo también, que minora esas subidas de tipos de interés, y entonces sería leído como también inestabilidad en los bancos europeos, cuando han estado diciendo durante todos estos días que la banca europea no es como la banca estadounidense, que lo que ha pasado es algo puntual en la banca regional estadounidense y en algunos bancos que no están bien regulados ni controlados, con lo cual Lagarde tiene que ser contundente y tiene que ser consistente con lo que estaban diciendo anteriormente, es 50 puntos básicos de subida para la reunión de este jueves. Pues Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones, como siempre, muchísimas gracias, que pases buen día. Muchísimas gracias a vosotros.